Estamos en la serie titulada Enfrentando Verdades de los Salmos. En esta mañana el mensaje lo hemos titulado Enfrentando el conflicto interno. Y para desarrollar esta exposición estaremos basándonos en el Salmo 42 que leímos como lectura devocional y además el Salmo 43. Y en unos minutos, en unos segundos, voy a explicarles el por qué estamos usando dos salmos. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición en esta mañana de traer tu palabra. En tus manos, Señor, nos ponemos, reconociendo nuestra incapacidad humana, Padre, y suplicando que tu Espíritu nos use para hablarle a tu pueblo, Señor. Ilumina nuestras mentes con tus verdades gloriosas, Señor. Guíanos a toda verdad. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, la Biblia es palabra de Dios y como tal está diseñada por Dios para hablar a nuestras más profundas necesidades humanas y espirituales. Y dentro de ellas se encuentra lo que podríamos llamar el conflicto interno. Para mí es realmente reconfortante saber que el himnario inspirado de Dios no omite el tema del conflicto interno, porque es algo tan común. Todos en algún momento u otro hemos estado atravesando por este tipo de experiencia en la que en nuestro interior se desatan conflictos, nos sentimos abatidos, entristecidos, todo como consecuencia de circunstancias difíciles por las que estamos atravesando. Pero antes de abundar en el tema, quiero que consideremos algunos antecedentes del Salmo 42 y 43. Y creo que no sería equivocado sugerir que estos dos salmos deben ser vistos en realidad como uno solo, una unidad. Y varios aspectos nos ayudan a llegar a esta conclusión. Primero, el Salmo 43 no tiene título. Y si observan con detenimiento el primer versículo, este realmente no está funcionando como una introducción. Eso nos hace pensar que fluye de manera natural del cántico anterior. Recuerden que las divisiones de capítulos y versículos fueron añadidas a las escrituras en siglos posteriores. La palabra de Dios es inspirada, pero las divisiones en capítulos, párrafos, versículos no son inspiradas. Segundo, una frase que se repite dos veces en el Salmo 42, en el verso 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Luego la leemos de nuevo en el verso 11, y también aparece en el Salmo 43, verso 5. Esta frase idéntica aparece en estos tres versículos y nos hacen pensar que estos dos salmos en realidad eran uno solo, porque ambos salmos contienen el mismo tema. Ahora, noten el título que aparece antes del versículo 1 en el Salmo 42. Dice: al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Recuerden que la designación de masquil significa que la canción, el salmo, fue diseñado para proveer perspectiva y sabiduría al enfrentar ciertas situaciones. En realidad tiene un enorme valor práctico para nuestras vidas. Cuando nos encontramos atravesando los momentos de adversidad y en consecuencia
en nuestro interior se desatan tormentas emocionales, espirituales, grandes conflictos internos. En realidad, ¿cuál es la situación en estos dos salmos? La frase que mencionamos anteriormente, que se repite 3 veces, nos dice claramente que la situación es de perturbación interna. En otras palabras, estos dos salmos han sido reservados para brindarnos sabiduría, perspectiva sobre cómo usted y yo podemos enfrentar los días tristes. ¿Y quién no ha tenido días tristes? ¿Quién no ha sentido deseos de volar de este mundo? ¿Verdad? Estos dos salmos nos hablan sobre cómo enfrentar el conflicto interno, las tormentas internas, el abatimiento, la tristeza. Y quiero que juntos exploremos 3 ideas en estos dos salmos. Primero, un anhelo por Dios. Segundo, un repaso a la fidelidad de Dios. Y en tercer lugar, una ilustración de la naturaleza. Bueno, en realidad hay una cuarta idea y al final un encuentro con la verdad de Dios. Veamos pues estas ideas. En primer lugar, un anhelo por Dios. Salmo 42, verso 1 y verso 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Este salmo de David, que vemos aquí como el Salmo 42 y el Salmo 43, que presentan una y otra vez las frases: ¿por qué te abates, oh alma mía?, en el verso 5, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío, en el verso 11, y en el Salmo 43, verso 5. Como dijimos, todo esto sugiere que el tema general de los dos salmos es el conflicto interno. Y hay una palabra que quiero que le presten atención, es la palabra abates. La palabra abatir es un término que viene de una palabra hebrea que significa literalmente agacharse o encogerse. En un sentido figurado, el verbo significa rebajarse. Es como cuando nos sentimos con deseos de hacernos bien chiquiticos, ¿verdad? Tenemos deseos de renunciar a todo, abandonarlo todo. Nos sentimos en el fondo, bien abajo, como dicen algunos, como una cucaracha. No sé por qué se dice eso, las cucarachas son bajitas, pero siempre están muy contentas. Hemos llegado a tocar fondo. Bueno, hermanos, estos salmos nos hablan de cómo podemos conquistar esos sentimientos en lugar de sucumbir a ellos. ¿Cómo podemos vencerlos con el poder y la gracia de Dios en lugar de dejar que ellos nos venzan a nosotros? ¿Cómo podemos vencer los sentimientos de un tumulto interno en vez de andar retorciéndonos por la vida? Ahora, quiero aclarar algo. Ninguno de nosotros es inmune a sentir esto. A todos nos ha pasado que hemos tenido sentimientos perturbadores. ¿Y saben qué? Eso es normal. Por cierto, creo que es un error decirle a los nuevos creyentes que algo como la tristeza o el abatimiento son sentimientos pecaminosos. En primer lugar, porque eso no es realista, y en segundo lugar, porque tampoco es bíblico. David escribió muchos salmos mientras estaba, como dije, retorciéndose. Ciertamente no tenemos que pasar meses en ese calabozo llamado depresión
Pero debemos ser lo suficientemente honestos como para admitir que tenemos días tristes. Eso se llama transparencia, vulnerabilidad de la mejor clase. A todos nos pasa. A mí me consuela saber que el mismo Jesús en una ocasión se sintió muy perturbado internamente. El Evangelio de Juan, en el capítulo 11, la palabra de Dios nos dice en el verso 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu. Y dice la palabra que se conmovió. En Juan capítulo 12, verso 27 también leemos: ahora, dice el Señor, está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Y en Juan capítulo 13, verso 21, dice la Biblia: habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús anduvo por el camino del abatimiento, de la tristeza. El compositor comienza el Salmo 42 con una imagen del desierto. Dice el verso 1 y verso 2: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David estaba ansiando a Dios, así como un venado sediento en medio de un desierto estéril que ansía un arroyo fresco. En el Salmo 63, verso 1, leemos estas palabras de David: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Él emplea esta figura. Imaginemos a un venado en el desierto, jadeando de sed. David dice que él está jadeando por el Señor. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Usted no puede decir que es un hijo de Dios y no anhelarle. No podemos permanecer alejados de Él. Por eso David se pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa sed interna, ese anhelo espiritual, solo puede ser satisfecho cuando buscamos a nuestro Dios, cuando regresamos a la comunión con Él, cuando le buscamos en las páginas sagradas o hablamos con Él a través de la oración. David está expresando un concepto similar cuando escribe en el Salmo 119, verso 131, cuando dice: la exposición de tu palabra. Disculpen, Salmo 119, 131, dice: mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Dios es considerado la fuente de agua viva. Y en Jeremías, en el capítulo 2, verso 13, la palabra del Señor nos dice, Jeremías capítulo 2, verso 13: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En el libro de Jeremías, en el capítulo 17 también, en el verso 13 dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas viva. Solo Dios puede calmar nuestra sed espiritual.
Solo Él puede llenar nuestras más profundas necesidades en el alma. David, un hombre conforme al corazón de Dios, anhelaba apasionadamente estar en la presencia divina. En el Salmo 103, verso 5, también leemos que Dios es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Estos versículos iniciales del Salmo 42 expresan un anhelo que siente David debido al conflicto interno, y era también un resultado de un distanciamiento en su relación con Dios. Miren, no quiere decir que si usted tiene una sólida relación con Dios no va a tener pruebas, no va a pasar por momentos de adversidades. Déjeme decirle que a menudo sucede lo contrario. Cuando usted decide buscar a Dios en serio y no está jugando a la fe ni al cristianismo, el diablo va a intensificar su ataque contra tu persona con toda su fuerza. No podemos decir que porque nosotros mantengamos una relación estable con nuestro Dios todos los días, vamos a tener una especie de salvoconducto que nos va a guardar, nos va a inmunizar contra toda tragedia. No, en ninguna manera. Pero lo que sí podemos estar seguros es que cuando vengan esos momentos difíciles, los vamos a enfrentar de una manera distinta. Porque la fe nos fortalece. El ir a Dios buscando una perspectiva correcta nos hará ver las cosas de una manera distinta. Y en ocasiones no se trata tanto de lo que nos está ocurriendo en sí, sino cómo nosotros lo vemos y la manera como respondemos ante aquello que nos está ocurriendo. Ahora, si vienen las adversidades, las batallas, y en nuestra vida se desata una tormenta, y además hemos descuidado algo que sí es simple, es sencillo, pero ¿saben qué? No podemos negociarlo, que es nuestra relación con Dios. Si esa relación con Dios está débil, si nuestra alma está llena de sed y no tomamos el agua divina, entonces aquello que nos ocurre nos parecerá aún más grande. Los gigantes que irrumpan en nuestro sendero nos parecerán inmensamente mayores, porque estaremos olvidando al Dios que no tiene comparación, que no hay obstáculo que Él no pueda vencer, que no hay gigante que no pueda derrotar. Por eso a veces hay creyentes que se desploman ante los problemas que llegan a su vida, porque antes han descuidado su relación con Dios. Miren, hay cosas que no dejamos, porque sabemos que de ella depende nuestra existencia humana. Usted no deja de comer. Puede ser que salte algunas comidas, pero al final tiene que alimentarse. Tiene que beber agua. Hay cosas que no podemos dejar, porque si no, nuestra vida está en juego. Sucede exactamente lo mismo con nuestra vida espiritual. Pastor, pero yo vengo todos los domingos y antes que comience la clase de la escuela dominical, yo estoy allí. Cuando usted está predicando, no me duermo. Muy bien. Le felicito. Pero escúcheme lo que le voy a decir. Eso no es suficiente. Esas cosas deben ser el resultado de su relación con Dios. Por eso cuando venga a oír al pastor y el mensaje no le parezca tan entretenido, o quizás que el pastor no está predicando de un tema tan atractivo, usted lo va a seguir mirando como palabra de Dios. Cuando está alabando a Dios y quizás el himno es un poco tedioso, usted no lo va a estar mirando como algo aburrido, cansón, sino como una oportunidad para adorar a Dios. Porque el problema no es lo que hacemos y lo que nos ocurre.
Aquí funciona la cosa de adentro hacia afuera. Y usted no puede dejar su alimentación espiritual simplemente a la responsabilidad de otros. Qué bueno que aquí se enseñe la palabra, se predique, se den clases, se disipule, pero eso no va a sustituir su relación con Dios. Esa de todos los días, allí cuando nadie le está viendo, donde usted va directamente a la fuente, a beber del agua de Dios, como un venado sediento, donde Dios le va a hablar. Usted no tiene que venir aquí para que Dios le hable. Dios le va a hablar, pero Dios le puede hablar a usted de manera personal. Y por cierto, no tiene que mandarle un ángel. No tiene que salir al patio y mirar al cielo para que Dios le escriba en las nubes lo que tiene que hacer. Vaya a la Biblia, al libro de Dios, y ahí escuchará su voz y Dios hablará sus necesidades. Pero si usted deja de creer que este libro es de Dios, que tiene toda la autoridad, que es inerrante, entonces se ha metido en un gran problema, porque va a tener que buscar fuentes externas y entonces correrá tras la experiencia y no tras la palabra del Dios vivo. Por eso entonces va a escuchar todo tipo de mensajeros que le contará fábulas y todo tipo de payasadas, y usted creerá que viene de Dios. Porque cuando uno se nutre de la palabra, no solamente se fortalece espiritualmente, está recibiendo el soporte que le va a permitir quedarse en pie cuando todo a su alrededor se derrumbe, sino que además estará creando en su vida un sistema de filtro interno que le va a ayudar a discernir todo lo que llegue a su vida y a pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Y las garantías de que no será engañado serán aún mayores. ¿Tiene usted anhelo por Dios? Dios ha despertado ese anhelo en su vida a través de lo que le está ocurriendo. Búsquelo, vaya a Él. Segundo, un repaso a la fidelidad de Dios, verso del 3 al 5. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abate su alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. La batalla que David tenía con su conflicto interno y que se está presentando en estos salmos lo hace anhelar la presencia de Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Dios no te ha abandonado. No importa lo que las personas puedan preguntar. La pregunta es: ¿cómo podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros? ¿Cómo podemos hallar esperanza en su cuidado mientras estamos en el suelo, devastados por los conflictos internos? David se habla a sí mismo. Verso 4: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. David se está diciendo estas cosas a sí mismo. Está recordando tiempos buenos, tiempos en los que expresaba una profunda gratitud a Dios por su fidelidad. Miren, hablar con nosotros mismos es saludable, aunque haya personas que piensen que está loco. Si lo que usted se está diciendo es algo positivo y saludable, es una buena terapia. No es malo que hable con usted mismo, lo malo es que se responda. O sea, es una reflexión. Nos estamos diciendo a nosotros mismos algo que hemos olvidado quizás.
David dice que cuando se siente triste, él está recordando los días pasados, aquellos días de triunfo cuando se veía tan real y tan clara la presencia de Dios. ¿Verdad que todos nos identificamos con esto? Porque de alguna manera u otra hay días en los que nos parece Dios más real que otros. No es que Dios se desdibuja y se aleja. Se trata de nosotros, de que nuestra fe por momentos es frágil. David decía, recuerdo esos días, días de bendición, de gozo y gratitud. Sí, usted está viviendo hoy días amargos, pero no me diga que toda su vida ha sido de puros días amargos. Hay días de victoria, de gozo. Después de recordar tales días, él se pregunta, ¿por qué te abate su alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Es como si se dijera, ¿por qué voy a sentirme triste y deprimido cuando tengo tantas razones positivas para no hacerlo? Esos recuerdos de las victorias pasadas pueden animarnos. Cuando te sientas atribulado por el conflicto interno, recuerda el pasado. Mira la huella de Dios, esas victorias pasadas, y piensa en las cosas que Dios ha hecho por ti. Amén. Por favor, leamos el Salmo 105, verso 5. Dice la Biblia, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Amado hermano, recuerda las maravillas que Dios ha hecho en el pasado. No te abandonó. Salmo 77, versículo 11, nos dice la palabra de nuestro Dios: me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Recuerda. Muchas veces recordamos las cosas que debíamos olvidar y nos acordamos de las que no debíamos. Aquí te está llamando la Biblia que recuerdes las maravillas de Dios. Por eso yo he dicho, es muy saludable que usted tenga un diario personal. No es para anotar chismes. No hablo de eso. Es un diario que tú escribes y en él registra la provisión de tu Dios, su protección, donde registras aquellos recuerdos pasados y tú escribes un breve resumen al respecto. Cada vez que el Señor haga algo en tu vida que te demuestre su amor y cuidado, regístralo ahí. Cuando vengan los momentos duros de disturbio, recuerda tu propia historia con la fidelidad de Dios. Esa es tu historia. Ese es tu Dios. Lo que Él ha hecho en el pasado puede volverlo a hacer en el presente y con toda seguridad podrá hacerlo en el futuro. Pero somos por naturaleza tan ingratos. Se nos olvida muy fácil. Me ha pasado muchas veces que he estado orando por diferentes razones y ha habido momentos en los que he dejado de orar por algunas de esas razones o esos motivos. Han pasado los meses, los años, y Dios ha respondido. Y entonces recuerdo, yo estaba orando por esto. Dios no me respondió en el momento preciso cuando oré, pero respondió. Señor, tú me amas y he sido un ingrato. Son cosas tan preciosas para desecharlas o olvidarlas. Tenemos unas cajas llenas de cartas y papeles. Eran tantos que tuvimos que deshacernos de alguna, pero dejamos la gran mayoría. ¿Saben qué contienen? Para nosotros es un tesoro. Muchas
cosas son cartas que nos escribieron nuestros hijos. Especialmente Débora, que es muy dada a eso. Cuando era más niña, nos escribía cartas, nos mandaba notas y las hemos guardado. Y creo que es saludable ahora cuando se porte un poco majadera buscar esas notas y leerlas. Hay recuerdos que no tienen valor, o sea, no tienen precio. Y creo que uno de esos recuerdos es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos. Si usted lo registra y después lo lee, va a ver los milagros. Muchísimos. En tercer lugar, una ilustración de la naturaleza. Versos del 6 al 11. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué yo andaré enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Verso 11, ¿por qué te abates, su alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Estos cánticos de David sobre el conflicto interno no parecen respuestas o no ofrecen respuestas sencillas. Él es realista. David enfrentó esos momentos varias veces en su vida. A veces eran tan difíciles que ningún recuerdo podía alejarlo del conflicto. Y aquí David ofrece una técnica en el verso 6 y verso 7. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tu cascada, y todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Observen la expresión que registra en estos versículos, una expresión poco común. Dice, un abismo llama al otro. Evidentemente el autor había viajado a Jerusalén, hasta la parte norte de Galilea, donde el río Jordán se origina en el monte Hermón. Y en este salmo, él se imagina a sí mismo en uno de los picos más pequeños de la cordillera del monte Hermón. Allí piensa en esos sonidos increíbles y en el escenario que lo rodea mientras escucha un abismo llamando a otro abismo. Y él piensa en cómo Dios se expresa de una manera tan gloriosa por medio de la naturaleza y de esa relación inmutable que existe entre Dios y nosotros, su pueblo. Y en este caso la nieve de los picos del monte Hermón se derrite, convirtiéndola en cascadas que subsecuentemente se hacen parte de los ríos en las partes bajas. David ve sus problemas como si fuesen cayéndose y convirtiéndose en miles de galones de agua que se van perdiendo en una inmensa cascada. Y lo profundo de Dios se ilustra por medio de lo profundo de un abismo. Y quiere dar a entender el cambio que se produce en nuestras vidas. A todos nos ha ocurrido. Este ejemplo no es único, hay muchos ejemplos en la naturaleza sobre el cambio que Dios produce en nosotros en medio de nuestro dolor. Las hojas de los árboles, cuando llega el otoño, cambian su color y luego caen haciendo que el árbol nuevamente parezca estar seco. El salmón tiene que enfrentarse a la corriente e ir en contra de ella para poder desovar río arriba. En este caso el salmista nos está hablando, no está hablando de peces o árboles, está hablando de su propia vida. Él ve cómo su propio conflicto interno se va cayéndose, y eso le recuerda
que tiene una relación que es inmutable de amor y de gozo con el Dios vivo. No importa lo que te ocurra, esa relación que tienes con Dios es inquebrantable. Dice el verso 8 y verso 9, porque de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Él habla de una relación en la que disfruta de la misericordia divina, en la que Dios pone un cántico y dice un cántico de gratitud y una oración. Y con esa relación poderosa con el Dios vivo, Él puede enfrentar a los enemigos. Verso 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? No importa la presión que el mundo haga sobre ti. Si estás aferrado a Dios, no podrán quebrantar esa relación. Y David vuelve a preguntarse, ¿por qué te abate su alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Después entonces, el salmista termina hablando de un encuentro con la verdad de Dios. En el Salmo 43, ya vimos que el origen del conflicto de David, el origen del conflicto interno que se muestra en estos salmos, no se alejó totalmente después de su visita a las montañas donde fluye el río Jordán. Cuando regresa a Jerusalén, los problemas lo esperan. En el Salmo 43 se le enfrenta ahora otro ataque, y este es un ataque personal. Júzgame, oh Dios, defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? David se encontró con gente problemática, y todos sabemos lo devastador que esto puede ser. Muchas veces el sufrimiento se debe a conflictos que tenemos en nuestras relaciones. La vida de por sí es difícil, con grandes dosis de dolor, pero hay personas que están decididas a hacértela más difícil. Hay personas que sienten un placer diabólico en complicarte la vida. Después de pedirle a Dios que interviniera, David dice en el verso 3 y 4, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Oh Dios, Dios mío. Miren, un conflicto por lo general puede ser causado por una gran cantidad de información equivocada. A veces no tenemos datos esenciales y confiables y nos hacemos ideas que realmente no son. Cuando no tenemos la información adecuada, empezamos a hacernos ideas irreales y entonces nos formamos una perspectiva del problema totalmente distorsionada y un punto de vista pesimista adornado con nuestros propios temores. David ve el conflicto que estaba ante él. Allí estaban las personas problemáticas. ¿Y qué hace? Va a Dios otra vez. Pero ahora va a Dios a pedirle ¿qué? Luz y verdad. Él deseaba que Dios le proveyera su palabra, la verdad, y le diera la capacidad para comprender esa palabra. Eso se llama luz, la iluminación. Es
probable que haya estado buscando en alguna parte de las Escrituras que fuera apropiada a lo que le estaba ocurriendo, al tiempo que buscaba aprender de ella. Él necesitaba claridad en medio de la confusión. ¿No te ha pasado? Que te dices a ti una y otra vez, no sé qué hacer, no sé cómo manejar esta situación, se escapó de control, está lejos de mí. Miren, algo que he aprendido, a veces lo mejor que puede pasar es que esas situaciones conflictivas estén lo más lejos posible de nuestro control. ¿Saben por qué? Porque eso nos va a llevar a ¿qué? A descansar en Dios. Y Él sí sabe cómo manejar las situaciones y las personas imposibles. Al hacerlo encontró gozo y alabanza. Porque la verdad de Dios llegó y neutralizó los mensajes negativos de las circunstancias. Y por eso vuelve a preguntarse, ¿por qué te abate su alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. A veces sufrimos porque hemos olvidado. Y usted dirá, ¿qué has olvidado? Lo que conocías. Las promesas de Dios, las verdades gloriosas que están en su palabra y que Dios las puso ahí para hablarnos. En lugar de escuchar lo que Él dice, nos volvemos oídos sordos a su voz y prestamos atención a los mensajes del diablo. ¿Sabe usted cómo puede detectar si es el mismo diablo que quiere robar, que le está hablando? Los efectos que produce ese mensaje. Si viene a robarle la paz, el gozo, si viene a aplastarlo, si no es un mensaje positivo, alentador, sea muy cuidadoso en prestarle oídos. Tienes un conflicto interno, es consecuencia de lo que te está ocurriendo. Por favor, por un momento aparta tu mirada y tu oído de las circunstancias y de las personas que lo están provocando. Créeme que no vas a ir por ahí a un buen camino. Te vas a enfermar. Si no te gusta envejecer, lo vas a hacer muy pronto, más rápido, porque el sufrimiento tiene la capacidad, los problemas, el estrés tienen la capacidad de hacernos envejecer. Si lo dudas, mire a los presidentes de Estados Unidos, cómo entran a la Casa Blanca y cómo salen. ¿Se acuerdan de Obama? Tenía sus cabellos negros. ¿Se acuerdan cómo entró Trump? Y eso que Trump no coge mucha lucha. Pero déjenme decirle que no importa. Las pruebas, las preocupaciones. Bueno, de hecho, Trump no duerme. Y si duerme, duerme muy poco, porque a las 3 de la mañana está escribiendo en Twitter. No, hermano, si nos enfrentamos a las preocupaciones sin Dios, estamos perdidos. Por eso los psiquiatras tienen tanto trabajo. Y los psicólogos, cantidad. Porque la gente quiere que les escuchen y que le den un remedio. Pero a veces no van al lugar correcto. Y aunque puedan tener las mejores intenciones del mundo, muchos psiquiatras y psicólogos están peores que tú. ¡Peores! Alguien dijo que la Biblia es el libro que en cuanto a los problemas del alma, lo ha dicho todo. Intenta con Dios primero. Ejercita tu fe. Dios va a llenar tu necesidad. Si aún no conoces a Jesús, por favor, no sigas viviendo así. Vivir apartado de Dios no te va a llevar a un buen lugar. No tienes por qué transitar por este mundo tan difícil solo. Dios no quiere que estés solo.
Él hizo todo para que no tengas que vivir en esa condición miserable con el peso del pecado sobre tu alma. Para eso envió a su Hijo. Yo le decía ayer a los hermanos que estábamos en casa de Fuseda y Miguel, usted puede detectar si el mensaje que está escuchando es de Dios o no, es verdadero o no, por algo muy simple. Cualquier persona que venga a tu vida o a tu casa o a cualquier lugar donde estés y no te venga a hablar del mensaje de la cruz y no te presente el sencillo, ¿por qué sencillo? El sencillo evangelio de Jesucristo, deséchalo. Esa persona no viene de Dios. La singularidad del cristianismo está en el mensaje que proclama. No hay secta, religión o cualquier fábula que quieran crear hoy que tenga el mensaje del evangelio que tiene la fe cristiana. Y sí, escuchen lo que voy a decir, no importa que me digan que soy un extremista y un intolerante. Esa es la verdad y la única verdad. Pablo lo dijo en Gálatas, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Todo comienza por eso. Miren, si tú te quieres curar de una enfermedad, no te puedes tomar una medicina equivocada. La gente está devastada y está tomando medicinas equivocadas. El mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio es tan antiguo, sin embargo es tan incomprensible para la mente natural, porque dice que para ellos es locura. Pero cuando tú decides creer en ese mensaje y recibes el sacrificio de Cristo, Dios cambia tu vida y comienza un proceso en el que Dios te va transformando cada día. No te garantizo que vas a dejar de llorar y de sufrir, pero sí te garantizo que Dios nunca te va a abandonar y que en Él vas a encontrar siempre una respuesta. En esta hora vamos a meditar en esto precisamente, el sacrificio de Jesucristo. Por eso celebramos la cena todos los meses, porque dice la palabra que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Porque como dije, tenemos una naturaleza tan inclinada a olvidar, y ese es el corazón de nuestra fe, lo que Jesucristo hizo en la cruz, cómo fue sepultado y resucitó. Al participar del pan y el vino, participamos de su muerte y resurrección. Recordamos lo que hizo por nosotros, lo que hizo por ti, por mí, podrías decir, sí, por ti. Tienes que creer, tienes que arrepentirte y venir a Cristo. Él es la única esperanza para tu vida, no hay otra. No son las buenas terapias, no son las meditaciones que la gente hace, ni los psicólogos, ni los psiquiatras, es Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre, te pido ahora que tú nos ayudes en esta ordenanza. Ayúdanos a hacerlo con el espíritu correcto, recordando lo que has hecho por nosotros en la cruz. Gracias por Jesucristo. Gracias porque ocupó nuestro lugar. Si en esta mañana hay alguna persona aquí que aún no te conoce, Padre, ilumínala con tu espíritu para que pueda reconocer su condición perdida y recibir a Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha sido bautizado por inmersión, está invitado a participar de esta ordenanza. Después de haber aceptado a Cristo, usted se bautizó, muy bien. Si ya aceptó a Cristo pero no se ha bautizado, tome la decisión de bautizarse. La Biblia enseña que el pan es pan y el vino es vino. El valor que tiene es puramente simbólico. Nos ayuda a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Yo quiero pedirle por favor a los diáconos que pasen al frente.